Hermanos, buenas tardes. Eh, no sé qué le pareció a ustedes lo que vieron con los niños, pero básicamente ellos ya dieron la predicación de este día. Gracias a Dios por su vida, la vida de los profesores, maestros, y que se les inculca, se les enseña eh, el motivo de Jesucristo en este mundo. Agradecemos a Dios por ello. Hermano, ¿usted ha recibido una buena noticia o está en espera de una buena noticia? Yo creo que sí. Todos, aún los más pequeños, están esperando una buena noticia. Hoy lo que el mundo nos vende en esta temporada, y los niños lo saben bien, es un regalo. Y esperan una buena noticia. Su buena noticia, pues esperar un regalo que a ellos le agrade y que lo puedan utilizar conforme a su pensamiento. Pero todos hemos buscado y querido tener o buscar una buena noticia, ya sea que se nos apruebe un crédito para una casa, un carro, los jóvenes que están en la escuela, pasar o no deber materias. Usted como adulto, pues tal una buena noticia es que sus hijos, sus hijas estén en el camino del Señor, su familia, sus hermanos. Pero siempre buscamos una buena noticia. Desafortunadamente a veces no son todas buenas o como las esperamos. Pero esperamos siempre buenas noticias. Lo que acabamos de leer, hermanos, ¿para usted qué es? ¿Una buena noticia? No sé usted, pero podemos llegar a pensar, ¿para qué vino Cristo? Lo único que vino es a incomodarnos, a hacernos sentir mal por nuestro comportamiento. Pero es una buena noticia, hermano. El Evangelio es una buena noticia. No cualquier buena noticia, también hay que decirlo. No es cualquier buena noticia, porque esta noticia, hermanos, específicamente habla sobre redención. Y la redención, en la redención, hermanos, encontramos salvación, encontramos esperanza, una esperanza segura que tiene un reino como consecuencia. Y es, hermanos, a través de la redención y por la redención que estaremos en el reino del Señor. Y conoceremos las bendiciones, conoceremos las promesas de Dios para siempre y siempre, hermanos. No hay mejor noticia que el Evangelio. El Evangelio comienza con el nacimiento del Mesías. Cristo es el Evangelio. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para exponer tu palabra, para predicarla, Señor, conforme tú la has puesto en tu Biblia. Permite, Señor, que ella haga mella en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo abra ese entendimiento y rompa ese duro corazón que tenemos. Sé, Señor, con cada uno de los presentes, sé con cada uno de los miembros aquí en este lugar. Usa tu palabra, Señor, conforme a la necesidad que tenemos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El Evangelio de Lucas 2, hermanos, nos relata sobre el nacimiento de Cristo y lo hace con gran detalle, a gran detalle. Y nosotros, hermanos, usted y yo debemos recordar algo muy importante. Cuando abrimos la Escritura,
leemos los versículos, leemos capítulos. Debemos de pensar que en los textos originales, cuando eran los textos originales, no existían citas como hoy, no había versículos, no habían capítulos, eran de corridos. Y tal vez tenían una ventaja, porque podíamos leer de corrido, leer algo y veíamos la conexión que hay en el nuevo capítulo con el que dejamos, pero no había un capítulo, como les digo. Y había una conexión más cercana entre lo que leímos antes y lo que leeremos a continuación. No está separada como hoy, que es como referencia para poder encontrar las citas bíblicas, ¿sí?, con mayor facilidad. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que al término de un capítulo y continuar con el siguiente, cuando tenemos una sesión de lectura, dejamos hasta aquí el capítulo tal y luego ya me voy, empiezo a leer y se me olvida, se nos olvida. Y ya no tenemos esa conexión de lo que había en el capítulo anterior con lo empezamos a olvidar. Y muchas veces hasta acabando de leer y pasar al siguiente capítulo, hermano, se nos olvida. El capítulo 1 de Lucas, ahí en sus hogares, léalo, pero habla sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en la soledad del desierto. Cada vez que esa palabra, recuerden esa palabra, desierto, en la Biblia, cuando lo ven en la Biblia, esa palabra proviene de una raíz, de la raíz hebreo que significa, o en hebreo significa midbar, midbar, y proviene de una raíz que también que significa hablar. Entonces, conecta la necesidad que hay en el desierto con la voz de Dios. Midbar, eso es lo que significa esta palabra desierto en hebreo. Y tiene que ver, hermanos, con una dependencia de Dios. En el desierto, con la voz de Dios y dependencia de Dios. Cada vez que se menciona en las Escrituras, hermanos, esta palabra desierto transmite a usted y a mí, al lector, un mensaje de confiar en Dios, de creer en Dios, de depender de Dios, de apoyarse de Dios. Y esto es lo que se lee en el último versículo del capítulo 1 de Lucas. Mire, vamos a leerlo. Versículo 80 dice: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su misterio público a Israel. Y cuando empezamos el capítulo 2 de Lucas, hermanos, ya hablando del nacimiento del Mesías, Lucas nos quiere transmitir algo, nos quiere decir algo, que el Mesías vino a este mundo para aquellos que son movidos a comprender de esa dependencia de Dios, como Juan el Bautista en el desierto. No hay esperanza sin Dios. No hay redención sin Cristo. No podemos ser rescatados si Él no lo hace. Este Mesías que habla Lucas vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hizo este Hijo eterno de Dios, hermano? ¿Cómo lo hizo? Él entró a este mundo tomando sobre sí carne humana a través de la encarnación y por medio de la concepción, virginal, a través del Espíritu Santo, para que Dios pudiera redimir a la humanidad. El mismo Jesús ya en su ministerio lo expresó en Lucas 19:10, el mismo Evangelio de Lucas 19:10, dice este versículo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto fue el nacimiento
del Mesías. Entonces, esta salvación, hermanos, es para todo aquel que cree en el Hijo. ¿Sí? El objetivo de Jesús es salvar al pecador. Y fue un objetivo que él alcanzó. Mire Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y primera de Juan nos habla también y nos dice que él murió no solo por nuestros pecados, los suyos y los míos, como ahora ya personas redimidas, sino por todo el mundo, los creyentes de todo el mundo, por los pecados del mundo, es decir, por los que hoy se están arrepintiendo y por los que el día de mañana se van a arrepentir hasta que el día que Cristo venga. Entonces, este mensaje de redención es uno. Este mensaje es muy amplio que al ser predicado, hermanos, dice, cuando se predica a todas las personas, este evangelio es ofrecido. Y es el Espíritu Santo que obra de manera milagrosa en aquel porque por su misericordia lo está escuchando. Por eso es que cada púlpito debe predicar el evangelio de Jesucristo. Se ofrece, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo en sus corazones. Pero escucha bien, hermano, es un mensaje muy estrecho, muy específico. Es únicamente a través de Jesús, del Mesías, a través de lo que Jesucristo hizo en esa cruz, derramando su sangre, dando su vida y todo ese sacrificio confirmado, un sacrificio confirmado como aceptable por Dios Padre. Dios lo aceptó, Dios se complació y Dios lo resucitó de entre los muertos. Todo comienza, hermanos, con el nacimiento del Mesías. Todo comienza ahí. Él tenía que venir a este mundo porque no había otra manera. La humanidad entera dependía de este hombre y Dios a la vez. Y de la obra de Jesucristo. El versículo 1, mire cómo inicia de este Lucas 2. En esos días, o aconteció en aquellos días. Y esa primera palabra, hermanos, nos muestra un contraste, que existe una relación entre Juan en el desierto, con ese mensaje de dependencia de la palabra de Dios, con el siguiente capítulo que estamos iniciando, en esos días, que aunque está relacionado, hermanos, ¿sí? Está relacionado con el capítulo 1 en su último versículo. Mire, dice el versículo completo. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó. Un decreto, hermanos, es una norma jurídica o una ley o una decisión de carácter obligatoria emitida por el poder ejecutivo. En este caso era por el poder del reino de Roma, que estaba en ese momento imperando. Y vemos aquí algo. Augusto César. ¿Dónde se encontraba Augusto César? En Roma. ¿Sí? Y en ese momento de la historia, el imperio romano gobernaba al mundo, hermano, literal. Y el hecho de que se haga referencia al César y al imperio romano, como lo hace Lucas, nos dice algo, nos habla de algo. Lo que estamos leyendo en este capítulo 2 dice que tiene implicaciones mundiales. Es un movimiento mundial. Dice Lucas, esto sucedió, más o menos ahí parafraseando, este decreto de César Augusto, ¿en qué consistía, hermanos? En que todo el mundo debía ser
registrado. Es decir, que debía hacerse un censo. Y debido a este censo, todo el mundo sería afectado. Ahorita vamos a ver de qué manera. ¿Qué trata de decirnos aquí Lucas? A usted y a mí, al lector, que el nacimiento de Jesucristo es mayor a este evento mundial del censo que mandó llamar César, Augusto César. Este nacimiento del Mesías se coloca en ese movimiento mundial, hermanos. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Dios nació, este nacimiento afectaría a todo el mundo. Este nacimiento traerá un cambio, y no solamente en la era que se divide antes y después de Jesucristo. No, hermano, traerá un cambio, traerá redención. Así lo que nos dice Lucas, hermanos, es que todo el mundo, en este primer versículo, tenía que ser censado, tenía que ser registrado. Y déjeme decirle, hermanos, que César Augusto, eh, emperador, sin saberlo, fue usado como instrumento por Dios para el cumplimiento de lo que se había profetizado hace más de 700 años. Versículo 2 dice, este es el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Nuevamente, hermano, le repito, estamos ante un hecho histórico. Si usted se mete a internet y le pone Cirenio, si le pone ahí en Google todo esto, le va a dar una historia real. Estamos ante un hecho real. ¿Sí? Entonces Lucas nos dice que el emperador era César Augusto, que estaba en Roma, y sabemos por la palabra de Dios y los libros de historia sobre este censo, que fue real, y nos da una referencia muy importante de tiempo, muy específico, cuando Cirenio gobernaba Siria. Y nos dice cuándo sucedió esto. Así que todo esto, hermano, nos habla de que se trata de un hecho histórico. Y esa es la razón por la cual se escribió o lo escribió el doctor Lucas. Este decreto fue emitido por César Augusto en los días en los que Cirenio, cuando gobernaba Siria, hechos históricos, hermanos, hechos comprobables que conocemos, nos hace que podamos conocer el tiempo y la fecha real de nacimiento del Mesías. Y hablamos en la mañana que no es en esta fecha de diciembre, pero eso es lo de menos. Versículo 3. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Miren lo que dice, hermano. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados. ¿Por qué? Porque todos debían ser registrados. Porque ese decreto de César Augusto, el que no lo hiciere, pues ya sabemos cómo eran las leyes romanas. Era un hecho mundial. Entonces todos debían ser registrados, cada uno en su propia ciudad donde nació. La vida de todo el mundo iba a ser alterada por este censo, hermano. No importaba dónde estuvieras. Póngase ahí en la historia, transportes, no importaba dónde estuviese. Tenías que regresar a tu ciudad. Y esto es algo muy importante porque vamos a ver un énfasis, hermanos, que hace aquí Lucas más adelante, en una familia que hemos hablado antes, y de una mujer. Lo voy a dar un nombre, a ver si no, ¿qué piensa? Una mujer llamada Miriam. Estudiando, pues son cosas que gracias a Dios nos da. Pues Miriam es María, hermanos. Su nombre hebreo es María. ¿Sí? Pero en griego, en la Septuaginta lo pone como Miriam.
en griego. Entonces, si usted escucha que Miriam, o la Virgen Miriam, o nació de Miriam, pues está una traducción en griego, pero es María, ¿sí? Pero este nombre, Miriam, en griego, ¿sabe qué significa? Exaltada. Miriam, María, su nombre significa exaltar, exaltada. Y nos habla también la escritura de José en otros capítulos. Nos habla que José subió a Galilea. Bueno, y más adelante lo vamos a ver. Subió a Galilea. Y piensa en Galilea, hermanos. ¿Qué le trae a su mente cuando hablamos de Galilea? Algo que se va a ser revelado en esta ciudad. Y vamos a ver, hermanos, que Dios está obrando para cumplir su promesa de pacto. Hace 2 domingos hablábamos acerca de este pacto con Abraham. Y Dios aquí ya lo está cumpliendo, o está por cumplirlo. Entonces, versículo 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. José, hermanos, está en Judea, es decir, viaja a Galilea, a Nazaret de Galilea. Y Nazaret de Galilea. Algo que tenemos que enfatizar también, que debemos entender, porque podemos caer en ese error, que esta palabra Nazaret, hermano, no se deriva de la misma palabra que el voto nazareo. No tiene nada que ver. Muchas personas piensan que porque Jesús tenía el pelo largo, el cabello largo era nazareo. Eso no es así. ¿Sí? La escritura no nos dice eso, la escritura nos dice que vivía en Nazaret Jesús. Así que no tenía nada que ver con esa palabra. Nazareo es una palabra diferente que no tiene nada que ver con Nazaret. ¿Sí? Y el voto nazareo, pues de ahí viene, ¿sí? Tiene muchas implicaciones, entre otros votos, es que no podían cortar su cabello. Un nazareo era Sansón. ¿Sí? Pero Jesucristo no era nazareo, era de Nazaret, de Galilea. ¿Sí? Pero Nazaret, hermanos, es una palabra que tiene implicaciones también proféticas, porque su significado, o de donde viene su significado etimológico, viene del hebreo netzer, que significa rama o significa brote, ¿sí? Una palabra que hace referencia a cuando en un árbol empiezan a salir los brotecitos y sabemos que va a florecer, va a generar una rama. Eso es Nazaret, eso es lo que significa Netzer, ¿sí? Entonces, es una palabra profética, Nazaret. Y conocemos la profecía, hermanos, que nos habla la Biblia con respecto al Mesías, que nos dice que habrá un Netzer, o sea, habrá un brote, habrá una rama que sale del tronco de una tribu. ¿Sabe de cuál tribu? ¿De cuál tribu viene Jesucristo? Vamos a buscar Isaías 11, versículo 1. Aquí dice, Isaías 11, versículo 1, dice, del tocón o del tronco de la familia de David saldrá un brote. Estoy leyendo con nueva traducción viviente. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Entonces Nazaret, de ahí va a salir un brote, un retoño que dará fruto de la raíz vieja. Y podemos entender, yo creo que todos, qué significa la raíz vieja. Ahora, hermanos, aquí se menciona a David en este versículo de Isaías.
¿Quién era el padre de David, del rey David? Isaí. ¿Sí? ¿Por qué es importante, hermanos? Mira el versículo, leamos otra vez el versículo 4. Como José era descendiente del rey David, ¿sí? Entonces venía del linaje de Isaí, José. Tuvo que ir a Belén, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. ¿Sí? José estaba viviendo en Galilea, en la ciudad de Nazaret, pero tuvo que ir a Judea, a esa tierra que le fue asignada, hermanos, a la tribu de Judá. ¿Sí? Judea fue asignado a la tribu de Judá, de donde tendría que nacer el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque vivía en Galilea, José, su linaje provenía de la tribu de Judá. La tribu de Judá, hermanos, es una tribu mesiánica también. Génesis 49:10, desde el inicio de la palabra del Señor, de los tiempos, se menciona a Judá. Génesis 49:10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien a todas las naciones honrarán. Aquí está hablando desde Génesis del Mesías, del nacimiento de Cristo. Entonces, hermanos, ahora estamos tratando ya con la familia de David, del rey David, y es muy importante que usted conozca cómo viene el linaje del Mesías, porque en esta línea, hermanos, es la línea mesiánica y dice que fue a la ciudad de David que se llama Belén. Y sabemos también de manera profética que en el Antiguo Testamento se habla acerca de esta ciudad. Mire, Miqueas 5:1 dice o habla de cómo Dios hará algo poderoso en Belén y que será nuestra paz. Entonces, hermanos, lo que estamos leyendo nos dice que el Mesías se manifestará. Tendrá una conexión con Belén debido a David. Y sabemos, hermanos, que el Mesías es el hijo de David, es decir, que viene de esa misma familia, de esa descendencia. Así que Dios está obrando proféticamente. El Mesías tenía que nacer en Belén y por lo tanto Dios permitió, escuche bien, hermanos, el Mesías tenía que nacer en Belén y por lo tanto Dios permitió o Dios causó, como guste usted interpretarlo, esto, que el nacimiento de Jesucristo fuera iniciado o hubiese en este evento un censo. Dios utilizó al gobernador de Roma para este decreto, que hubiese este censo, hermanos, un censo que impactó al mundo, así como el nacimiento del Mesías lo impactaría. Y este censo, hermanos, hizo que José, quien estaba contento en Nazaret, en Galilea, estuviera a gusto, ya ¿cómo se dice? Ya, establecido ahí, tuviera que irse, tuviera que levantarse e ir a Belén, a Judea, al lugar de sus ancestros, por este censo en el cual Dios utilizó al gobernador de Roma. Espero que vayan viendo la conexión, hermanos. No nada es a la suerte. No es porque el gobernador puso el censo y tuvo que ir José para que allá naciera el Mesías. No, hermanos, todo está conectado. Por eso lo comenzábamos que Lucas habla muy específicamente y da detalles del capítulo. Como José era descendiente del rey David, versículo 4, tuvo que ir a Belén, el antiguo hogar de David.
Aquí dice, hermanos, que a través de él, de José, como miembro de este hogar, vamos a ver por qué ella es miembro de este hogar, de la casa y la familia de David, y no solo, hermanos, José, no solo por ser de la tribu de Judá, sino que también era por ser de la familia del rey David, del linaje de David, ¿sí? Tuvo que regresar a la ciudad de Belén por el censo. La ciudad de Belén, hermanos, en el Antiguo Testamento también es mencionada. Y quiero traerle a la memoria el relato de Ruth. ¿Conoce la historia de Ruth, la moabita? No era judía. Y usted sabe lo que se hablaba de los que no eran judíos en ese tiempo. Ruth, la moabita. Hay un mandamiento, hermanos, en Deuteronomio 25, capítulo 5, que vamos a leer mientras lo buscan, Deuteronomio capítulo 25. Un mandamiento muy importante, hermanos, que habla de la redención del hombre a la mujer. Mire, Deuteronomio 25, versículo 5. Tengo una nueva traducción viviente, dice, cuando hermanos, a ver si está bien la lectura, sí, capítulo 25 de Deuteronomio, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a la luz sucederá en el nombre de su cuñado, no sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Versículo 8, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Versículo 10, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. Hermanos, usted sabe lo que sucedió en la historia de Ruth, si no, léala. Ruth se quedó sin marido y Dios la lleva al lugar donde conoce a Boz. Y Boz redime a Ruth bajo este mandamiento. En Ruth 14, en Ruth 4:14, hermanos, Boz se casa con Ruth. Boz, al ser obediente a la ley de Dios, hermanos, cumple el mandamiento de redención y se le conoce así a Boz, el pariente redentor. Y a través de ellos, hermanos, usted ha de pensar, ¿y qué tiene que ver esto con el nacimiento del Señor? Pues a través de esto, hermanos, nació un hijo llamado Obed. ¿Qué significa Obed? Siervo, uno que trabaja. Y a través de Obed, hermanos, eventualmente nació Isaí. ¿El padre de quién? De David. Y el linaje mesiánico queda establecido. Toda la Biblia es cristocéntrica. Usted no puede dejar ninguna Biblia, ninguna parte de la Biblia diciendo que no habla del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos ante el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que un redentor visitaría al pueblo con el fin de provocar un cambio abierto al mundo entero, un cambio redentor, y la relación, como lo mencioné al inicio, tiene relación con la salvación, que a través
de este Mesías, hermanos, llegaremos y podemos y tendremos victoria. Una victoria que tiene por premio el reino de Dios. No hay mejor victoria que el reinado de Dios, que la ciudad celestial, hermanos. No hay mejor victoria que podamos tener que estar en el reino de Dios por siempre y para siempre. Pero solamente es posible por la redención. Versículo 5. Habla de José. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Recuerden ahorita el sketch de los niños, cómo se le apareció el ángel Gabriel a María. Entonces llevó consigo José a María, que ya era su prometida y estaba embarazada, para ser empadronada con José y María, o Miriam y José. Pero hermanos, ¿qué relación tenía María con José? ¿Por qué la llevaba? Dice el texto, como dice aquí, que ya estaba comprometida. Ya era su prometida, hermano. Estaba comprometida con José y eso es importante. ¿Sí? Ya estaba desposada con José. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ya eran legalmente esposos bajo la ley judía. No solo no solo eran prometidos, pero no habían consumado el matrimonio. La ley judía permitía, hermanos, que si ya estaban comprometidos, ya se podían, legalmente ya estaban en matrimonio. Pero en este caso no habían consumado, no habían tenido relaciones sexuales. Entonces este compromiso, hermanos, los hace legalmente casados, marido y mujer. Si ellos quisieran separarse, ¿recuerdan lo que vimos con Ruth en Deuteronomio? Fue Ruth con los ancianos, porque su familiar, el hijo de su difunto esposo, pues no la quiso tomar como mujer. En este caso es más o menos igual. Si ellos estaban comprometidos y si alguno de ellos quería separarse, tenía que redactar o haber un decreto de divorcio, aunque no estuviera consumado el matrimonio con la relación sexual. ¿Sí? Y la escritura nos habla de lo que quería hacer José cuando supo que estaba embarazada, ¿se acuerda? José tenía en su pensamiento romper el compromiso. Y estaba en su pensamiento decir, no, pues mejor me voy silenciosamente para no hacerla mal, ver mal ante el pueblo. Lo quiso hacer en privado, hermanos, cuando supo que estaba María embarazada. Y eso lo vemos en Mateo 1:19. Pero Dios, mediante una revelación, hermanos, en el versículo 20, se le aparece a José en sueños y le dice que no tomes esa decisión, no dejes a María. Por lo tanto, hermanos, José la desposó para sí, pero no la conoció íntimamente hasta después del nacimiento de Jesucristo. Espero darme a entender. Entonces José llevó a María para ser empadronada como su esposa. Aceptar es ser parte de ese censo con María, quien ya era su esposa, quien estaba comprometida con él, y ella estaba embarazada. Es lo que nos dice este versículo 5. Y esta frase, hermanos, embarazada, aquí en la Biblia, habla de la obra del Espíritu Santo. María, aunque está casada y ella está embarazada, ella no había conocido hombre. No concibió de manera normal, humana. Ella concibió a través del Espíritu Santo y seguía siendo virgen hasta después que Jesús nació. Eso es
muy importante que lo podamos entender, porque José consumó el matrimonio después de que nació Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué nacer de una virgen? Yo estaba con un pensamiento equivocado y espero que ustedes también, no los voy a obligar a que piensen lo que voy a decir, pero lo vamos a ver de acuerdo a la escritura. Llegamos a pensar incorrectamente, hermanos, porque es de una virgen. Primero que nada, llegamos a pensar que las relaciones sexuales hay algo pecaminoso en ellas. Y como Jesús era santo, pues él no podía nacer de una relación sexual pecaminosa. No, no es así, hermano. Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios y son santas, son justas y buenas, porque así lo dice la Escritura, dentro del contexto del matrimonio. Pero también hemos escuchado, hermanos, que tenía que nacer de una virgen para no heredar el pecado de Adán. No, hermanos, no, no. Desde ahora que estoy leyendo esto y estoy estudiando, no es así, porque María era pecadora. María tenía que ser redimida por el mismo Jesús. De hecho, ella misma lo dice, ella misma lo reconoce, dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. María era una mujer piadosa. María era una mujer que honraba a Dios, una joven virtuosa, una joven comprometida para casarse, pero no era sin pecado. Tenía que ser una virgen, hermanos, la madre de Jesús. Todos sabemos cómo se concibe un bebé. Hay una fecundación del espermatozoide al óvulo y empieza a crear una nueva persona. Escuche la palabra nueva, nueva persona. Pero en este caso, hermanos, el Mesías no es una nueva persona. Es alguien que ya existe. La segunda persona de la Trinidad ya existía desde antes de que crearan el mundo. Lo que vemos aquí es que la segunda persona de la Trinidad está asumiendo una naturaleza humana, no que sea nuevo, o sea, una persona nueva, no, hermano. Entonces podríamos ser, más bien, no, entonces no podía ser por una relación sexual ordinaria, porque hubiera sido otra persona. ¿Sí? Sin embargo, Jesús es la persona eterna ya. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre que viene y se hace hombre. Y lo vemos en la profecía de Isaías, perdón, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos es dado. Una persona que ya existía. Espero no confundirlos, hermanos. Yo sé que a lo mejor hemos escuchado por mucho tiempo que tenía que ser de María porque era sin pecado, pero no, no es así. Es porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, hermano. No es lo mismo nacer que dar. Nos están dando Dios el regalo de su hijo. O sea que es algo que yo doy algo, hermano, de lo que ya existe. Entonces, como Jesús, como hijo, ya existía, por lo tanto fue dado. Pero como niño, de bebé, como niño él tuvo que nacer igual como todos nacemos. ¿Sí? Espero darme a entender acerca de esto. Y puedo entender que puede haber un choque. Créame que lo estuve meditando mucho, pero creo que es de acuerdo a la escritura. Versículo 6. Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. Los días se cumplieron, hermanos, para que María diera a luz. ¿Qué vemos aquí, hermanos?
el poder de Dios, lo maravilloso de Dios. Dios guió, Dios usó las circunstancias para que José se levantara, para que se fuera a Belén, a su ciudad natal, para que fuera registrado o empadronado de acuerdo con la ley romana. Y mientras estabas ahí, hermanos, no por casualidad, sino por la providencia de Dios, dice la Escritura, que se cumplieron los días. Dios sabe todo, hermanos. Dios conoce todos los tiempos. De hecho, Él los lleva a que esos tiempos se cumplan. Y Dios envió al ángel Gabriel a María y le habló a ella sobre la manera como concebiría y que sería por medio del Espíritu Santo. Conocemos la respuesta de ella. ¿Cómo puedo estar embarazada sin haber estado con un hombre? ¿Cómo le responde el ángel Gabriel? Pues le dice, el Espíritu Santo te dará la concepción. Y en ese momento queda embarazada. Y por eso, hermanos, en ese momento perfecto, que sabemos que ella está en el lugar profético de la ciudad de Belén, de acuerdo con la profecía en Miqueas 5. Esto fue profetizado. Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Aquí está hablando de un ser que ya existe y que se nos da, que será dado, hermano. El versículo 6, seguimos leyendo, dice, mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. 7. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Se cumplieron los días, ¿sí, hermanos? Para que ella diera luz y María dio a luz. Y miren esta parte importante, hermanos. Dice, a su primer hijo varón. A su primer hijo varón. Al hijo primogénito de ella. No dice al hijo primogénito de ellos o de José y María. Y por lo general, hermanos, y más en esos tiempos, cuando se habla del primogénito siempre se refiere al esposo. Pero aquí no. Aquí la mujer toma prioridad. Dios le da la prioridad a la mujer. Se está enfatizando, hermanos, que en cuanto a este hijo que ha nacido, José no tuvo nada que ver de manera biológica, sino que en cambio fue a través del Espíritu Santo, usando el vientre de María para que el Mesías entrara a este mundo y llevara a cabo más adelante su obra de redención. Así que es muy importante que veamos esto, hermano. Y ella dio a luz a su hijo, a su primer hijo varón, su primogénito. ¿Y qué hizo María? Primero algo muy común. Lo envolvió en tiras de tela o lo envolvió en pañales. ¿Sí? Y luego lo acostó en un pesebre. Ahora, ¿qué es un pesebre, hermano? Un pesebre en Israel es un comedero para los animales. Un comedero de piedra. Hecho de piedra. Hecho a manos. Y ahí se pone pues el grano, el agua para que coman los animales. No estaba hecho de madera. Ahora los que vemos y nos hacen ver esos pesebres de madera, pero no era de madera, era de piedra, hermano. ¿Sí? Dice que ella lo acostó en el pesebre. ¿Por qué estaban en el pesebre? O sí, en el pesebre o en ese lugar. Porque no había alojamientos disponibles para ellos. Dice, no había lugar en el mesón, otras traducciones.
porque no había habitación para ellos, no había lugar para ellos en la posada, no había lugar para ellos. ¿Y sabe por qué no había lugar para ellos, hermano? Porque muchas personas habían llegado a Belén al censo. Por eso no había posada. Y eso a veces pasa cuando hay un evento o en las vacaciones de temporada alta, pues no hay lugares. Y mucha gente se va así y se anda quedando en las playas o en las calles. Entonces no había lugar para ellos o habitación para ellos por el censo, hermano, debido al censo. Pero eso también habla proféticamente de algo, que no hubiese lugar para el Mesías, porque sería, también habla del rechazo que tendría eh, la humanidad de Cristo. La palabra del Señor, las escrituras, hermanos, nos dan información, nos dan evidencias y vamos uniendo las diversas piezas sobre Cristo. Que si es de la tribu de Judá, si es de la familia de David, que nació en Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle, hermanos, que simplemente cuando miramos todos los eventos que tenían que suceder para que se cumplieran las profecías, no sé qué le parezca a usted, pero es espectacular cómo Dios hace que se cumpla todos esos detalles proféticos a la perfección. Por eso si usted piensa que a Dios se le están yendo de las manos, que no sé, hermano, hay muchas cosas que se publican y decimos, ahora hasta echamos la culpa al año, este año ya que se vaya este año porque me fue muy mal. No, hermanos, todo lo que sucede en el día de hoy, como en este evento, todos los detalles son ejecutados por Dios a la perfección. En cuanto al tiempo, en este caso, en cuanto al lugar, en cuanto a la familia, todo eso nos dice que podemos creer en Dios. Crea en Dios, hermanos. Lo que Él promete, lo cumplirá. Y Él ha prometido bendiciones, sí, también. Pero también Él ha prometido maldiciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermanos? Uno muy directo. El nacimiento del Mesías tiene implicaciones para todo el mundo. Su nacimiento impactaría la vida del hombre. Y cuando hablo del hombre, porque ahora dicen que tenemos que ser específico, hablo hombre y mujer. Su nacimiento debe hacer pensar en la providencia de Dios. Dios está proveyendo para su creación. El poder de Dios para los propósitos de Dios y el hecho de que Dios es un Dios redentor, hermanos. Dios movió al mundo entero con el fin de que su palabra se cumpliese. Y déjenme decirle, hermanos, eh, y compartirles con ustedes que no solo en cuanto a la primera venida del Mesías se cumplieron todas las cosas. Gracias a Dios podemos leer que ya se cumplieron todas las cosas. Pero quiero decirle, hermanos, que también todas las cosas se van a cumplir cuando Él regrese. Al final de los tiempos, Jesús va a regresar para establecer su reino. Todas las profecías de igual forma ciertamente tienen que cumplirse y Dios va a ser justo, hermano. ¿Y qué hablo cuando es justo? Que va a mandar unos a la eternidad y a otros al lago de fuego, al infierno. Él cumplirá todas las profecías que quedan. Y quiero decirle que para mí, no sé usted qué piense, pero ya quedan pocas y se van a cumplir. Entonces, hermanos, la deuda de nuestro pecado es infinita. Así que tenía que ser Dios mismo quien pudiera mediar delante del Señor, delante de Dios Padre. Tenía que ser un ser de valor infinito y el único ser de valor infinito que puede ver a Dios cara a cara, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo, hermanos. Por eso tenía que ser Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, hermanos, para que alguien pudiera redimirnos de nuestros pecados, para que alguien
pagara la deuda infinita que nosotros tenemos con la justicia de Dios, hermanos, esa persona tiene que morir en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Pero Dios no puede morir, hermano. Si muere, no sería Dios. Entonces Dios es tan grande y misericordioso. Cuando decimos misericordioso es que vio nuestra miseria de corazón, hermanos. Que Dios tenía que hacerse hombre. Nacer como todos nosotros nacemos, excepto sin pecado, como ya lo hemos hablado. Y este hombre cumplir la perfecta ley de Dios, cumplir a la perfección la ley de Dios que Jesucristo la cumplió. El hombre en su rebeldía, hermanos, quiere seguir peleando contra la palabra. El hombre en su rebeldía no quiere aceptar el Evangelio. Eso revela lo que hay en el corazón del ser humano. El nacimiento de Cristo, hermanos, va a hacer que se revele a los pensamientos de muchos corazones. Viendo a Cristo, entenderán su pecado. Si tú no has visto tu pecado, te has hastiado de tu pecado, hermano, no has visto a Cristo. Pero quien lo ha hecho, hermano, vendrá humillados a los pies del Señor en arrepentimiento y fe y serán salvos. Hermanos, para terminar, Cristo está puesto para dos cosas. Cristo vino para dos cosas. Para caída o para levantamiento de muchos. No se puede ser neutral. No, ni bien ni mal. Aquí yo, en el centro. No, hermano, no. Eso no existe. No se puede ser neutral con respecto a la figura de Jesucristo. O tú caes aplastado, hermanos, cuando Jesucristo venga y enfrentes el juicio de Dios, sin tener a tu lado quien abogue por ti, un Salvador. O tú vas a ser levantado cuando Dios el Padre te reciba en su reino, porque Jesucristo diga, Él ha pagado la deuda, yo pagué la deuda por Él. Y no porque tú eres bueno, hermano, ni yo tampoco, sino porque los dos, tanto tú y yo, aquel que ha visto su pecado, hemos visto nuestro pecado, hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Hemos confiado en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Evangelio, hermanos, que es Jesucristo. Os traigo nuevas de gran gozo que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, no sé si lo puedas entender, pídele a Dios el hecho histórico, el hecho portentoso, a su Espíritu Santo para que abra tu entendimiento lo que significa que ha nacido un Salvador y que ahora Él intercede por los suyos. Voy a tener la oración, hermanos, y al terminar quisiera entonar un canto que habla ya de Jesucristo eh, glorificado a un lado de Dios Padre. Esperemos que, no sé si lo hemos cantado o no, pero cántelo, hermano, reconociendo y en su pensamiento que este Jesús que ha nacido ya está a la diestra de Dios Padre. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabo y te glorifico, porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque pudiste ver nuestra miseria y te compadeciste. Y has enviado a tu Hijo amado, Cristo Jesús, a nacer, a vivir a este mundo, a humillarse aquí, caminar entre nosotros en esta tierra. Cumplir tu voluntad, cumplir perfectamente tu palabra, tu ley, Señor. Llegar a la cruz, morir y ahora está siendo exaltado a tu diestra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y nuevamente, Señor, te pido que obres en la vida de cada uno de los presentes a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos.
Amén.